infraestructura, en esta dirección no tiene nada. Y en esta dirección es súper potente, en esta dirección nunca ha tenido problemas. En esta dirección nunca han tenido problemas estos edificios. En la otra dirección es donde han tenido problemas, ya ustedes conocen. Entonces la idea es, en una fase vacacional, en 3 fases vacacionales, que pueden ser en 3 años o pueden ser en 6, depende cómo vayan las arcas del gobierno, se interviene. Por ejemplo, se pone en esta zona, se ponen diagonales. Eso significa, acá pongo diagonales de cero. Acá en una segunda fase y en una tercera fase. Entonces, si cuando viene el terremoto me coge por acá, bueno, ya no está tan débil el edificio. Pero si el terremoto me coge cuando ya terminé la tercera fase, después de 9, 10 años, es un edificio bastante bueno, bastante mejorado. Que no se habría podido hacer, se podría haber resuelto o mejorado en un solo periodo, es decir, se tienen que aprovechar varios periodos de para. Para el famoso Rebagliati se han hecho estudios en la UNI, en el CISMI, nosotros hemos hecho 3, 4 aquí en la universidad como tesis de maestría para intentar reforzarlo, hasta hay una solución con aisladores sísmicos. Sin embargo, todas esas soluciones no son viables si es que no se fracciona. Si nadie en su sano juicio va a decir, ¿saben qué? Este edificio lo voy a parar 3 años. Eso es cero posibilidades. Si ahora tenemos serios problemas con la seguridad, con la atención de salud en el país, nadie en su sano juicio podría decir, voy a parar los servicios de este hospital. Entonces, ahora se están desarrollando propuestas para intervenciones progresivas. Es decir, 20, 30 años y terminar con este edificio con un mayor nivel de seguridad que el que tiene ahora. No podemos decir que la seguridad sísmica de este edificio es cero. Lo que podemos decir es que no fue diseñado con solicitaciones sísmicas. O sea, nadie se imaginó que va a haber una fuercita lateral. Y ahí está. Muy bien, ese es el reforzamiento progresivo. Instrumentación. En el país no tenemos instrumentos que registran los terremotos, ¿no? Y tenemos unos cuantos, la verdad, eso es cierto. Hay algunas redes, pero necesitamos que se pongan más instrumentos en el país. Es increíble, ¿no? Pasa un terremoto, ¿no? ¿Y qué pasó? Que la pared del costado se cayó y el instrumento ya no registró nada. No, que estaba sin carga y no registró nada. Nos hemos perdido registros importantísimos del terremoto. Por ejemplo, de Arequipa casi no tenemos nada. Y el que tenemos, todo el mundo duda porque es un registro que se alteró por la caída de una pared vecina. En Pisco tenemos algunos y esperemos que el siguiente nos coja ya con más instrumentos. Entonces la norma obliga a que la gente que construye edificios ponga instrumentos. Les encargo a ustedes que lean cuándo la norma me obliga a usar instrumentos y dónde los coloco, bajo la zapata, en la azotea, no sé, ustedes lean eso por favor. Ya, la norma también tiene un anexo con las zonas sísmicas y una metodología. Ahí está para que lo revisen. ¿Preguntas sobre la norma? Sí. Consulta, ¿por qué nos limita el C entre R a mayor que 0 ohms? Ya. A ver. Vamos a ver, por acá hay un espejo. Y me dice, para el método estático, no para el método espectral, el valor mínimo de C entre R que debes usar es 0.11. A ver, para la zona de la costa, ¿cuánto sería el coeficiente sísmico mínimo con el que diseño un microsistema? ¿Saben todos qué es coeficiente sísmico, no es cierto? ¿Sí? ¿Qué cosa es coeficiente sísmico? ¿Ah? Es la fracción del peso, ¿no? Que debo aplicar como fuerza lateral. Entonces, ¿quién sería el coeficiente sísmico en nuestra norma? Sería ZUS
entre R y por C. Si saco al costado C entre R, me faltaría multiplicar por ¿cuánto? Por Z, por U y por S. Entonces les digo, en la costa de nuestro país, en suelo bueno, ¿cuál es el cortante mínimo con el que se debe diseñar una estructura? A ver usted, señorita. A ver, véngase por acá, véngase. Por favor, ¿puedes escribir una expresión para la fuerza cortante del método estático? Puedes borrar eso, por favor. Que me diga, si el C entre R es, factoriza C entre R aparte. Escribe ZUS S por C entre R y por P. Ya, si el C entre R es 0,11, dígame usted cuánto es el cortante mínimo con el que tengo que diseñar un edificio en la costa del Perú y el suelo bueno. Tienes que multiplicar. Z, ¿cuánto vale? 0,45 por 1 por 1 por 0,11 y por P. ¿Cuánto te sale eso? Ayude. Ya. Igual a 0,05 de P, más o menos. ¿Y eso de dónde salió? Es histórico, no tiene ninguna justificación. Es un acuerdo de la gente de que no diseñen con menos fuerza que el 5%. ¿Por qué? Porque así lo dice la historia y la tradición. Es así, no hay ninguna justificación para eso. ¿Y por qué se pone? Porque este sigue y sigue y sigue bajando. Y yo no voy a bajar tanto la fuerza resistente, tengo que poner un par y decir 5%. Pero eso es para el método estático. ¿Y cómo es que este de acá afecta también al método dinámico? Digo, esto es solamente para el método estático. La norma bien claro me dice, no tengas en cuenta este valor de C entre R para el análisis espectral. Entonces digo, ¿cómo es que al final sigo diseñando con el 5% de P? Cuando se compara, tiene que ser mayor al 80%. Ajá, cuando eso es un tope, el método estático recuerden que es un tope inferior. ¿Para quién? Para el espectral. Entonces, como ahí ya puse esa condición también se traslada al análisis espectral. ¿Está claro? También me dice, ya, asiento, está bien. La norma me dice, para calcular desplazamientos no le creas a esto. Es decir, el espectro sigue bajando, pero tú ves con una línea recta, pero esa línea recta significa que le vas a dar más resistencia. No significa que el edificio se va a desplazar más. ¿Entienden? Entonces, el C entre R tiene un valor mínimo. ¿Para qué? Para darle la resistencia debida al edificio. Pero para calcular desplazamientos, ya sea por el método estático o por lo que fuere, el C sigue bajando, no se detiene. No tengo por qué considerar C entre R mínimo. ¿Ya? ¿Se entendió? C entre R mínimo Solo para resistencia lateral. Porque no tendría sentido decir, le doy más resistencia, entonces se va a desplazar más. ¿Me sigue? ¿Qué sucede cuando le doy más resistencia? ¿Qué cosa crece en una edificación? ¿Tú qué dices? Debe estar con tu agüita, ya última clase, ya estás seco. A ver, dale. Si a una estructura le considero el C entre R mínimo, una estructura que está por acá, es más, a ver, te voy a preguntar, ¿a partir de qué periodo ya tengo que considerar recto? Imagínate que son placas. ¿Ya? A ver, díganme ustedes, ¿a partir de qué periodo estructural ya rige el 5%? Ya no me importa lo que me diga el método, el 5%. A ver, si C entre R es 0,11 y el R que he usado es 6, entonces el C fue ¿cuánto? 0,66, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, deduzcan pues de aquí les va a salir un periodo, ¿sí o no? Ya, digamos que está por acá.
¿Me sigue? Los edificios con los cuales voy recto, porque el C entre R ya tiene un mínimo, ¿qué tienen más? ¿Qué crece en su respuesta estructural cuando viene el sismo? ¿Ah? No, pues. Si construye un edificio que resiste el doble que otro, ¿se va a desplazar más? No, peor. Pero ¿cómo? Si hemos dicho que, a ver, un edificio que resiste, edificio de, ¿cuánto me saldrá? 15, 20 pisos más, 20 pisos, que resiste 100, y el mismo edificio le pongo más fierro, le cambio el concreto y ahora resiste 200. ¿Se va a desplazar más? ¿Ah? ¿Por qué menos? Si hemos dicho que el desplazamiento de un edificio no depende de su resistencia, ni siquiera si fuera elástico va a crecer o decrecer su desplazamiento, va a ser el mismo. Ni de la utilidad no depende nada. A ver, ¿qué hemos dicho? Un edificio alto, ¿qué me importa cuánto resista? Se va a desplazar lo mismo. ¿Por qué? Porque divido entre R y después multiplico por 0,75R. Ya desapareció el R. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, la pregunta que les estoy haciendo es, oye, cuando un edificio tiene una resistencia mayor porque se va a ir por acá, entonces, ¿qué está creciendo en el edificio cuando venga el sismo? Y la respuesta es desplazamientos, está tremendamente mal, erróneo. ¿Qué cosa crece? No, la rigidez no, porque está en un periodo. ¿Ah? ¿Le crece? La fuerza que le pone el sismo y le crecen las aceleraciones que presenta por la segunda ley de Newton. Pero el desplazamiento no le va a crecer. Entonces, por eso es que la norma me dice, para calcular desplazamientos no tengas en cuenta el C entre R mínimo. Ya, ¿algo más? Listo. Entonces nos despedimos de la norma y nos vamos al futuro. Futuro que ya está con nosotros. Esta es la famosísima matriz de desempeño, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ya se puede lograr esto o no? Creo que viene en el examen.